Y ya estamos en directo, pues bienvenidos, bienvenidas sean a una narración más leyendo este lindo libro llamado Una velada en la librería Morisaki de Satoshi Yagisawa. Pues en esta narración vamos a estar terminando ya con este libro. Estos van a ser los últimos 3 capítulos de la historia, así que sin más preámbulo vamos a ello. ¿Les parece? Capítulo 14. Aún llegado el verano, la tía Momoko seguía con su habitual aspecto saludable. Hubo varios días seguidos de intenso calor y nos preocupaba que empeorase, pero continuaba mostrando apetito y tenía buen color. Repetía las altas y los reingresos en el hospital, y cuando estaba fuera, solía aparecer a menudo por la librería Morisaki. Una noche en que pasó Tomo-chan a vernos, fuimos los 3 a cenar al establecimiento del señor Nakasono. Sin embargo, a principios del otoño, durante unos días en que por fin soplaba un agradable aire fresco, la situación cambió por completo. Momoko, que pasaba unos días cuidándose en el propio domicilio, de pronto se desplomó. Estaba previsto que permanecería una semana en casa, pero ese mismo día hubo que reingresarla a toda prisa en el hospital. El médico me dijo ayer que debemos ir mentalizándonos de que no aguantará mucho, me informó mi tío por teléfono con voz tensa. ¿Podrías ir a verlo otra vez cuando tengas un rato? Aquella breve llamada de mi tío contenía una potencia más que suficiente para hacer añicos la leve esperanza que había alimentado durante el último medio año, y en aquel momento cobró forma concreta aquello que yo intentaba mantener oculto en la sombra, aquella realidad de la que apartaba la vista con todas mis fuerzas. Al día siguiente, aprovechando la hora de descanso del trabajo, me dirigí a toda prisa al hospital. Cuando abría la puerta de la habitación de Momoko, con el pecho embargado por la inquietud y la tensión, enseguida me saludó su reconocible voz. «¡Anda! ¿Pero si está Kako-chan? ¿Otra vez por aquí?» Las palabras eran las de costumbre, pero ahora su voz era mucho más débil, casi sin fuerzas. El cuerpo también debía estar muy debilitado porque las veces anteriores casi nunca estaba acostada por completo en la cama, o si lo estaba, se incorporaba enseguida en cuanto me veía, cosa que esta vez no hizo, con lo bien que parecía estar cuando la vi hace apenas una semana. Cuando se cruzaron nuestras miradas, la tía Momoko dejó escapar una risita como si fuera una chiquilla avergonzada. «Momoko-san». Sin poder evitarlo, mi voz sonaba angustiada y estaba a punto de echarme a llorar, pero conseguí recuperarme y proseguí fingiendo estar animada. Menudo susto me llevé el otro día cuando llamó el tío. Como ves, ahora me he vuelto más importante. La nueva habitación que le habían destinado era individual. Momoko estaba sola en el centro de la sala, acostada en su blanca cama. La habitación en sí era amplia, pero el ambiente resultaba opresivo. Algo en el aire transmitía la sensación de que muchas personas habían pasado por esa cama para luego desaparecer. Por algún motivo, solo con estar en esta sala, la sensación iba calando la piel. ¿Ha venido el tío? Sí, se fue hace un rato a casa para buscarme otras ropas y demás. Como la hospitalización fue tan repentina, apenas trajimos nada. Ya. Me quedé allí esperando hasta que regresó el tío. A diferencia de como hacía antes, Momoko no me metía prisa con aquello de «venga, márchate ya», y permanecía acostada a mi lado en silencio. Y cuando ya me iba, me dijo con aire entristecido: «Gracias por haber venido tantas veces a verme, Takako-chan. ¿Puedes seguir haciéndolo?» «No pareces la misma, tía Momoko». «Es que normalmente me da vergüenza. Esas cosas solo las puedo decir cuando me siento débil. Pero tienes más encanto ahora que dices lo que piensas. Vaya cosas que le dices a una vieja como yo. Vendré otra vez dentro de poco. Descansa bien, ¿eh?» Momoko giró el rostro hacia mí y asintió dócilmente con una sonrisa. Sentí algo en mi interior, como una masa de aire caliente. Era como si tuviera un globo ardiente en el pecho que ascendiera pugnando por salir. Nada más abandonar aquella sala, me apoyé contra la pared del pasillo para recuperarme de la impresión. Estuve un tiempo con la mirada vagando por los fluorescentes del techo. Como en aquellos días el tío Satoru tenía que ir a menudo al hospital, lógicamente la librería Morisaki cerraba con frecuencia. Eso le disgustaba mucho a Momoko, pero el tío Satoru, ignorando sus protestas, seguía yendo con regularidad a visitarla. Satoru adelgazaba a ojos vista. Ya de por sí siempre había sido delgado,
pero ahora había llegado a un extremo y el cuerpo parecía haber menguado hasta el punto de que dolía verlo. Además, lucía unas profundas ojeras y mejillas descarnadas, dando la impresión de haber envejecido 5 años en solo un par de meses. Además, tenía siempre la cabeza en las nubes. A veces ni siquiera se daba cuenta de que había un cliente frente a él alargándole un libro para que se lo cobrase. Entonces yo le daba unos golpecitos en un hombro. «Tío, ¿tienes un cliente?» «Ah, sí, disculpe», decía confuso mientras recibía el libro y lo cobraba. Pero una vez que se marchaba el otro, volvía a quedarse con la mirada perdida en el vacío y sumido en sus pensamientos. El aspecto en sí de la librería era el acostumbrado. Los libros, gracias a la precisa clasificación de mi tío, se alineaban con criterio en las estanterías y el local estaba limpio, pero nunca habría podido imaginar que, por contra, eso convertiría ahora este recinto en un lugar opresivo. Sería mejor que mi tío se tomara un descanso, aunque sin insistir demasiado, de vez en cuando se lo sugiero. Sin embargo, él no me presta oídos y contesta que prefiere estar trabajando porque así está distraído y no tiene tiempo para pensar. «Pero si sigues así cualquier día vas a enfermar». «Tú no te preocupes, no soy débil». El tío Satoru, que era un quejica que siempre andaba con las cuitas más insignificantes, en momentos como este, en cambio, se las daba de fuerte. Además, Momoko se pasa el día diciendo que siente mucho las molestias que me causa y hasta pide perdón. La enfermedad debe haber afectado a la cabeza porque nunca creí que haría algo semejante. Así que tengo que mostrarle que no me está causando ningún perjuicio, para que no se preocupe. «Tío, ya no supe cómo seguir. Soy completamente incapaz». Sentado en su giro y con la mirada perdida en el vacío, mi tío comenzó a murmurar un quejumbroso soliloquio. Pensaba que durante este medio año ya me había hecho a la idea de que me quedaba poco tiempo junto a ella, y sin embargo sigo sin poder resignarme. Aunque vea que llegue el momento definitivo, continúo pensando que tengo que pasar aunque sea un día más con ella. Me repito, no te vayas todavía, por favor, como si estuviera en su mano. En cambio, ella sí lo tiene asumido. Soy yo quien no puedo aceptarlo. Siempre pido demasiado. «No es pedir demasiado», le corté enérgica. Pero mi tío meció la cabeza con un gesto negativo. «Sí lo es. Nunca tengo suficiente». Últimamente no paro de pensar que no me importaría renunciar a lo que hiciera falta, con tal de que ella pudiera estar junto a mí más días. Mi tío sonrió con amargura y tras añadir, mi espíritu es insaciable, de pronto pareció darse cuenta por primera vez de que me tenía delante. «Perdona, no paro de quejarme». «Tú no te preocupes, escucharte es de las pocas cosas que puedo hacer en este caso». Y en realidad era prácticamente lo único que podía hacer. Me sentía decepcionada conmigo misma por ello. Andaba sumida en estos melancólicos pensamientos cuando mi tío, sentado a mi lado, se puso en pie de repente con un «Oh, huele a flores de osmanto». Y tras decir esto, cerró los ojos y aspiró profundamente. Le imité, intentando captar el aroma. Tenía razón. Mezclándose con el olor a moho de los libros, llegaba de alguna parte ese característico aroma dulzón que se intensificaba al anochecer. Sí, ha llegado la temporada. Después de mi comentario, por primera vez pude ver en ese día a mi tío sonriendo con naturalidad. A Momoko siempre le ha gustado este olor. Ojalá entre de alguna manera en la habitación del hospital y se dé cuenta. Como si estuviera rezando por ello, el tío Satoru cerró los ojos. El tiempo transcurría y pasaban los días. Es algo que nadie puede detener. La última vez que vi a la tía Momoko fue una tranquila tarde de primeros de octubre. Por la ventana entraba un agradable airecillo de otoño y el perfume de los mantos que florecía en el jardín llegaba hasta el interior de la habitación. El aire mecía suavemente las cortinas. Reinaba tal silencio que hasta ese suave rozar de la tela se percibía con claridad. Así era el ambiente aquella tarde. En cuanto aparecía en la habitación, mi tío comenzó a farfullar unas palabras confusas sobre que tenía cosas que hacer y se esfumó enseguida. Pensándolo ahora, probablemente mi tío, presintiendo que podía ser la última vez que nos viéramos, lo dispuso así para que pudiéramos hablar a solas. «Anda, cuéntame alguna historia», pidió la tía Momoko terminando de despertarse tras haber pasado un rato dando breves cabeceadas. «Hoy me siento bien y tengo ganas de escuchar alguna historia». «¿Qué tipo de historia?» «Cualquier cosa. Por ejemplo,
¿Qué tal algunos recuerdos tuyos de cuando eras niña? Ante tan inesperada petición, comencé a darle vueltas a la cabeza pensando si habría alguna historia de entonces adecuada para contarle en un momento como este. De ser posible algo cómico, algo que le hiciera reír, algo que le hiciera olvidar, aunque fuera por unos momentos, el dolor de su cuerpo. Ahora que lo dices, recuerdo que una sola vez, mucho antes de que se casaran, el tío Satoru me llevó a las fiestas de verano. ¿Sí? ¿Satoru? Como de costumbre había ido con mi madre en verano a casa del abuelo, y la última noche comenzó a oírse en el vecindario la música de los tambores que llegaba de algún lugar lejano. Entonces empecé a ponerme pesada, diciendo que quería ir a las fiestas fuera como fuere. Mi madre me decía, mañana por la mañana tenemos que tomar el avión de vuelta, así que hoy hay que acostarse pronto. Pero como a mí me gustaba mucho estar con el tío, me entristecía que nos tuviéramos que marchar a la mañana siguiente. Entonces conseguí que mi tío me llevara a ver las fiestas. Por supuesto que él también tenía muchas ganas de ir. Al final, cuando llegamos al lugar de la celebración ya casi había terminado, pero yo estaba más que satisfecha solo con haber podido ir y me sentía muy feliz. Como no pudimos comprar nada en los puestos ambulantes porque ya estaban cerrando, el tío me compró un helado en una tienda 24 horas de las cercanías y nos volvimos los dos por el desangelado camino. Mientras desgranaba mi relato, recordaba difusamente la luz de las lamparillas de papel del festival, el bullicio de la gente que se marchaba y hasta la calidez que todavía conservaba el aire tras las muchas horas de sol. Era una escena que tenía olvidada desde hacía mucho tiempo, pero ahora se me aparecía como un recuerdo muy valioso. Bueno, y eso es todo. Lo siento, me hubiera gustado recordar alguna historia más interesante. Al oír mis disculpas, la tía Momoko negó con la cabeza mientras seguía con la vista en el techo. Más o menos me imagino la escena. Debió de ser una bonita experiencia. Me hubiera gustado estar allí, que hubiéramos ido los 3 niños juntos a esas fiestas. ¿Pero qué dices? Si ya te he explicado que cuando llegamos estaban recogiendo, aún así, creo que es una historia que les retrata muy bien. Como Momoko se rió al decir eso, yo también me reí, o mejor dicho, creí haberme reído, pero me di cuenta de que algo frío comenzaba a gotear sobre el dorso de mi mano. Antes de poder evitarlo, parecía como si estuviera lloviendo. No debo hacerlo, pensé, pero ya era tarde. Había tomado la decisión de no llorar nunca delante de Momoko. Me parecía algo vergonzoso y egoísta mostrarle mis lágrimas a quien más estaba sufriendo de todos. Por eso concluí que no debía llorar, y sin embargo esa tarde no pude contenerme. Y una vez que bajas la guardia ya no puedes volver atrás. Aquel remolino de aire caliente que se agitaba en mi pecho buscando una salida había terminado por desbordarse. Perdóname. Le pedí disculpas mientras intentaba denodadamente frenar mis lágrimas, pero cuando una emoción encuentra su vía de escape no puede frenarse mediante la razón, por lo que, ignorando mi voluntad, las lágrimas continuaban fluyendo. Perdóname, perdóname. Cabizbaja repetía una y otra vez las mismas palabras. La tía Momoko alargó una mano y me acarició el pelo como si quisiera abrazarme la cabeza, atrayéndome hacia ella. No pasa nada, me susurró al oído. No me pidas perdón. Pero yo lo siento mucho, Takako-chan. No me pidas perdón, ¿ok? Asentí con un movimiento de cabeza sin hacer nada por enjuagarme las lágrimas. Momoko me dio un débil pellizco en la mejilla. La punta de sus dedos estaba muy fría. Tomé entre las mías su pálida y fría mano y la estreché con fuerza. Qué pequeña era aquella mano. Momoko siempre había tenido unas manos menudas, como las de una niña, pero ahora me parecían muchísimo más pequeñas. Ahora que tenía una de sus manos entre las mías, sentía todavía más su pequeñez y me parecía igual que un puñado de nieve tenue que fuese a derretirse de un momento a otro. Gracias por llorar por mí. Cuando estés triste no tienes por qué aguantarte. Llora todo lo que quieras. En toda la vida que te queda por delante te encontrarás con otros muchos momentos tristes. Andan por ahí, rondando por doquier. Así que no intentes huir de la tristeza. Y cuando te veas en un momento como esos, llora todo lo que sea y sigue adelante acompañada de tu pena. La vida consiste en eso. Asentí con un sonido nasal mientras seguía con la mano de Momoko entre las mías. Todavía flotaba levemente en la habitación el olor de las flores de osmanto, y pude percibirlo entre sollozo y sollozo.
Mira, Takako-chan, yo no me arrepiento de nada. Estoy muy contenta de haber encontrado a alguien como Satoru, de poder pasar mis últimos momentos junto a él y poder tener tiempo de despedirme de él. Y encima, he podido tener una relación tan cordial contigo. Si exigiera más de la vida, merecería un castigo del cielo. Ahora lo entendía. Momoko había vuelto junto a mi tío porque quería despedirse de él. Quizás el motivo por el que Momoko había continuado comportándose de la misma manera, a pesar de saber que se le había reproducido el cáncer, era que ya había conseguido satisfacer todo aquello que deseaba. Por eso también, incluso una vez hospitalizada, mostraba consideración hacia todo el mundo y adoptaba una actitud resuelta. Verdaderamente no debía estar arrepentida de nada. No obstante, después de haberme dicho todo aquello, la tía Momoko continuó hablando. Pero verás, hay una sola cosa después de que muera que me preocupa sin remedio. No me esperaba algo así. Después de todas las molestias que te he causado, me sabe mal decirte ahora esto, pero ¿verdad que me dejarás que te pida un último favor? ¿Un favor? Alcé el rostro que tenía ya hecho un desastre después de tantas lágrimas y de tanta agüita de la nariz que había soltado, y me quedé mirándola. Me devolvía la mirada con fijeza, transmitiendo una fuerte determinación. Eso es, verás, desde que tu tío tuvo conocimiento del rebrote de mi cáncer, no me ha mostrado ni una sola vez su rostro entristecido. Sonríe con cara de que siempre puede hacerse cargo de todo él solo, pero sé hasta un punto doloroso lo triste que se siente por el hecho de que yo me encuentre así, aunque él de ningún modo lo va a reconocer. Lo que a mí me preocupa es que ese hombre, incluso después de estar yo muerta, sea incapaz de llorar ni buscar la compasión de otras personas, y tenga que vivir hasta el final cargando en soledad con esa enorme tristeza, porque es un hombre muy generoso, pero muy torpe. Sí, así es. En mi mente flotó la angustiada sonrisa que vi últimamente en el rostro de mi tío, y sentí como si me estrujara en el corazón. Por eso, si después de que yo muera, Satoru continúa sin poder llorar, me gustaría que estuvieras a su lado todo el tiempo posible. No hemos podido tener hijos y no se me ocurre otra persona que no seas tú a quien le pudiera pedir esto. Si Satoru sigue encerrado en su caparazón, regáñale por favor y hazle llorar. No hay nada que desee más que ese hombre consiga salir adelante. Momoko apretó mi mano con fuerza. Debí de sentir dolor en alguna parte del cuerpo porque su gesto se torció levemente. Perdona que te pida estas cosas. Te prometo que lo haré. Le contesté mirándole a los ojos para que viera que me había tomado en serio su petición. Gracias. Me has quitado un peso de encima. Con esto, por fin su expresión se relajó y sonrió. Me brindó una sonrisa tan franca que realmente debía sentirse muy tranquilizada por mis palabras. Después tomó un pañuelo y me limpió el rostro embadurnado por el llanto. Como si fuera una niña en manos de su madre, me quedé quieta con los ojos cerrados mientras me aseaba, dejándola hacer hasta que se sintiera satisfecha. Mucho tiempo. Aquella era verdaderamente una tarde muy tranquila. Lo único que se movía eran las cortinas color crema ondulando con la suave brisa. La tía Momoko falleció 3 días después, a primera hora de la mañana. Capítulo 15. El funeral tuvo lugar en casa de mi tío. Era un día soleado de octubre que encajaba muy bien con el carácter de la tía. Los padres de Momoko habían fallecido cuando ella era muy joven, así que aparte de mis padres y yo, apenas vinieron otros parientes. A cambio, acudieron muchas personas del barrio de Hinbocho que habían tenido trato con ella. Clientes habituales de la librería, empezando por Sabu, el dueño del Subol y Takano-kun, el señor Nakazono y algunos clientes de su establecimiento, y la dueña del albergue de montaña donde trabajó en tiempos Momoko, junto con algunas empleadas. Por supuesto, también Tomo-chan y Wada. En concreto, Tomo-chan y la señora del albergue fueron las primeras en llegar y me estuvieron ayudando con los preparativos del velatorio para poder recibir a tanta gente, lo que nos alivió mucho a mi madre y a mí, que no dábamos abasto. Nos llevamos una profunda alegría al comprobar el gran número de gente que la quería y le echaba de menos. Todos compartiendo el sentimiento de despedirse de ella sin deprimirse, como le hubiera gustado.
aquella Momoko que hasta el último momento mostraba su fuerza y sonreía tan luminosa como una flor. ¿Sería una equivocación despedirnos de una persona así? Con semblantes tristes y entre lloriqueos. Era un sentimiento que todos compartíamos. Por eso, pasamos el velatorio sentados en torno al ataúd de Momoko, charlando animadamente y riendo. Sabu, que se emborrachó a gusto, dijo que había prometido exhibir ante Momoko sus habilidades recitando versos clásicos y que, como no pudo hacerlo en vida de ella, lo haría ahora. Así que nos tuvo media hora escuchándole, y como aquello parecía no acabar nunca, al final su esposa se enfadó en serio y le cortó gritando: «Ya está bien, no me hagas pasar más vergüenza». Una mujer, pariente lejana de la tía Momoko, se mantenía con expresión agria, como si le pareciera indecente que todos nos comportásemos con aire de fiesta, pero estaba mal interpretando la situación. Por supuesto que estábamos tristes, como debe ser. Simplemente mostrábamos esa tristeza de la manera en que le hubiera gustado a Momoko. Creo que fue un buen funeral, de los que se quedan grabados en el corazón. Todavía hoy estoy convencida de que a Momoko también le alegró que transcurriera así. Lo cierto es que el rostro que lucía Momoko en su féretro mostraba una paz absoluta y transmitía muy bien la luminosidad de su carácter. Todos hacíamos comentarios del tipo: «Qué buen aspecto tiene Momoko-san, parece como si se estuviera divirtiendo con nosotros», o «seguro que así es». Sin embargo, había una única cosa que me preocupaba: el tío Satoru. Durante el funeral apenas pronunció palabra. Tampoco tocó en ningún momento la comida ni el alcohol y se limitaba a saludar con una cortés reverencia cada vez que llegaba un nuevo asistente o con modos muy formales. Se movía entre la gente dando las gracias una y otra vez. Incluso cuando cerraron el ataúd de Momoko para incinerarla, mientras que Sabu, los dueños de los establecimientos, enjuagaban discretamente unas lágrimas, él permanecía en pie a su lado sin mover un músculo y con la vista perdida en las alturas. Cualquiera diría que estaba contemplando algún punto lejano del firmamento. Si en aquel momento mi tío hubiera llorado o hubiera mostrado algún tipo de desesperación, estábamos preparados para ofrecerle nuestro calor. A decir verdad, deseaba que Satoru así lo hiciera y que se dejara consolar por nosotros. Quería que nos entristeciéramos juntos y, de ser posible, compartir unas palabras de consuelo. Pero mi tío no hizo el menor ademán de mostrar a nadie un momento de debilidad. Lógicamente, el último que se quedó a solas mirando el rostro de Momoko fue mi tío. No sabemos qué cara tendría entonces, ni qué pensaría, ni si le dirigió algunas palabras. Pero en lo que respectaba al desarrollo del funeral, tal y como se temía la tía Momoko, la impresión que me dio fue que había evitado en todo momento mostrar sus sentimientos. He pensado tomar un descanso y cerrar por unos días la librería. Fue unos pocos días después del funeral cuando mi tío me anunció su decisión. Como me preocupaba su estado emocional, ese día me había pasado por la librería Morisaki al salir del trabajo. Pero a pesar de que todavía estaba dentro del horario de apertura, tenía bajada la persiana metálica. Preocupada, llamé por teléfono móvil a casa de mi tío y tras hacer sonar un buen rato el teléfono, por fin me respondió la llamada. Ante mi pregunta, contestó con voz tremendamente agotada: «He decidido descansar un poco». Por una parte me desconcertó, pero por otra pensé, ya me imaginaba que haría algo así. Había tenido el leve presentimiento de que mi tío diría algo así antes de que pasara mucho tiempo. «¿Te sientes mal?», le pregunté. No es por eso», replicó sin energías. «¿Estás comiendo como es debido? ¿Me acerco a prepararte alguna cosa? No te preocupes, solo estoy un poco cansado». Bueno, hasta la otra. Me cortó allí la comunicación. Como había visto de sobra lo mucho que se había debilitado mi tío en este último mes, no podía estar más de acuerdo con que se tomara un buen descanso. Sí, un descanso para reparar fuerzas y recobrar su ánimo, que le permitiera reabrir la librería con las mismas energías de antes. Ese era mi deseo, porque resultaba evidente que eso sería también lo mejor para mi tío. Sin embargo, daba por sentado que se trataría de unos días o como mucho una semana, pero por más días que pasaban, la persiana metálica de la librería Morisaki permanecía firmemente cerrada y no tenía visos de volver a abrirse. Un buen día reparé en un papel blanco pegado en mitad de la persiana y escrito a mano que rezaba:
cerrado temporalmente. Pero cuando lo vi ya debían haber pasado varios días, porque estaba muy maltratado por la lluvia y el viento, y daba la impresión de que iba a despegarse de un momento a otro. «Pero, ¿cuándo va a reabrir la librería Satoru-san?», me preguntó entristecido Sabu, que antes pasaba por allí casi todos los días y se veía sin una de sus paredes favoritas. «Entiendo que debe ser duro para él, pero me gustaría que volviese a abrir. Nosotros, los clientes regulares, aunque no sea gran cosa, creo que un poco sí se podríamos ayudarle, pero si no viene no hay manera de darle consuelo». Sabu terminó su llamada de teléfono diciéndome que si veía a mi tío le transmitiera todo eso. Sí, cierto. Hay gente que está esperando con ganas que la librería reabra. Por fuerza mi tío tiene que ser consciente de ello, y sin embargo, los días pasaban uno tras otro y la persiana seguía bajada. El cierre duraba ya un mes, y por lo visto, prácticamente lo único que hizo mi tío durante ese tiempo fue encerrarse en casa. Un hombre como ese que, en vida de la tía Momoko, ya podía tratarse de la situación que fuera, que siempre abría su librería con una tosudez inigualable. ¿Será que toda esa rigidez que había mantenido hasta ahora había terminado por estallar y deshacerse de golpe? Me dirigí a la casa de mi tío en Kunitachi para ver cómo se encontraba. Por teléfono insistí en que comía normalmente, pero como aquella voz siempre sonaba carente de fuerzas, decidí hacer unas compras de camino en el supermercado y prepararle algo que le sentara bien. Era un supermercado grande, delante de la estación, al que había ido muchas veces con la tía Momoko. A ella le gustaba porque en determinadas franjas horarias hacían ofertas y era más barato que el resto de los establecimientos. Cuando íbamos juntas, a veces empujaba el carro vacío con todo su cuerpo y se deslizaba por los pasillos a buena velocidad, haciéndome reír. Desde que murió siempre surge alguna ocasión inesperada en que me acuerdo de esos detalles insignificantes de los momentos que pasamos juntas. Y cuando lo hago, enseguida siento como si me abrieran un boquete en el corazón. La sensación de haber perdido algo de suma importancia la experimentaba en todo tipo de lugares, bajo todo tipo de formas. Terminé de comprar y me adentré en la calle de viviendas con una bolsa del supermercado en cada mano, en dirección a la casa de mi tío. El cielo estaba teñido de un rojo intenso por el atardecer y vi varias libélulas volando cerca de mí. Una de ellas revoloteó tan cerca que parecía a punto de posarse en mi hombro, pero luego se elevó de nuevo hacia las alturas. Mientras caminaba me entraron ganas de echarme a llorar. Apreté el paso para poder llegar cuanto antes. A pesar de que le había avisado de que iría hoy al anochecer, por más que llamaba el timbre de la puerta no salía a recibirme. La llave no estaba echada. Entré sin más, y yendo hasta la escalera que subía al segundo piso, comencé a llamarle a gritos. Desde arriba me llegó la voz de mi tío con un sencillo «sí». En primer lugar me paré frente al altarcillo funerario de Momoko instalado en la sala del té y junté las manos en un rezo. La foto de recuerdo que estaba colocada al lado la hizo un cliente regular de la tienda, amante de la fotografía, hacía unos 6 meses. Apareció la tía Momoko sonriente, con la librería Morisaki detrás. Era una fotografía tan encantadora que solo con mirarla ya se sentía una más animada. Después subí las escaleras, llamé con los nudillos a la habitación de mi tío y abrí la puerta. El tío Satoru, a pesar de que ya se estaba poniendo el sol, estaba vestido con su pijama de 2 piezas y acostado en el futón. Tenía todo el pelo revuelto y la barba sin afeitar desde hace unos días, por lo que parecía uno de esos bandidos que se salen en los tebeos. Viendo el aspecto tan lamentable que mostraba, no pude contener un grito. «¡Tío!». Giró hacia mí unos ojos de mirada vacua y como bromeando saludó con «¡Hey!». ¿Sería que últimamente pasaba todos los días así? La habitación estaba llena de bolsas vacías de patatas fritas y bandejitas de comida de las tiendas 24 horas desperdigadas por el suelo. «¿Qué haces?». «Estaba durmiendo». Sacó las manos de debajo del futón y me hizo el doble gesto de la paz. «¿Qué paz ni qué tonterías?». Le arranqué la manta de un tirón y él se hizo un ovillo como si fuera una cochinilla de agua. Sin hacer caso de sus protestas, abrí de par en par las cortinas. «No hagas eso, si me da la luz me convertiré en cenizas, idiota». Me di cuenta de que hablaba como lloriqueando. Curiosamente eso me tranquilizó. Demostraba que estaba vivo, que sentía. No era que pensara que mi tío fuese a morir, pero fuese a morir para seguir los pasos de Momoko.
pero el tío Satoru había llevado tan al extremo su actitud de cargar él solo con todo lo relativo a la muerte de Momoko, que últimamente comenzaba a verle como una presencia lejana. Por eso ahora, aunque se hiciera un ovillo como una cochinilla de agua, me alegraba ver que estaba vivo y respondía a las emociones. Perdóname, Takako-chan. Mi tío, quizá por haber comprendido cómo me sentía, se incorporó y se sentó en el futón con aire avergonzado. Después se puso unas gafas llenas de suciedad y me miró como esperando a ver cuál era mi reacción. Bueno, ya vale. Voy a preparar algo de cena, así que vamos a comer juntos, ¿eh? No estás comiendo como es debido, parece. Sí, lo siento, admitió mi tío dócilmente. Me fui a la cocina y preparé curry, uno de sus platos preferidos, por supuesto de la marca que le gustaba, Vermont, y del tipo que no lleva picante. La cocina estaba muy limpia, señal de que no la había utilizado nunca. Llevé a la sala del té los platos con el curry, ensalada y sopa de huevo, tras lo cual llamé a mi tío. Le sugerí que antes de comer por lo menos se lavara la cara y se afeitara, y manso como un corderito fue hacia el lavabo. Como también tenía el pijama bastante sucio, le dije que se cambiara. Subió al segundo piso y luego bajó con otro del mismo color y la misma forma, pero limpio. A pesar de todo, cuando entró en la salita, no pude evitar un grito de sorpresa. Tenía los labios rojos por la sangre. ¿Qué pasa?, me preguntó boquiabierto, y continuó acercándose, lo cual me hizo gritar de nuevo: ¡Sangre, sangre! Ah, es que llevaba tanto tiempo sin afeitarme que por lo visto me he hecho varios cortes, dijo distraídamente mientras tomaba unas servilletas de papel para limpiarse los labios. Al mirar la cantidad de sangre que manchaba las servilletas, añadió con voz de idiota: Uy, pues es verdad, no sabía que fuera para tanto. ¿Qué uy ni qué? Tienes que mirarte bien al espejo mientras te afeitas. Es que no quiero mirarme porque sé que tengo un aspecto horrible. Vaya, por lo menos era consciente de que tenía un aspecto horrible. En cualquier caso, este hombre resultaba imprevisible incluso en situaciones así, por lo que no podía una descuidarse. Por fin conseguimos sentarnos a la mesa. Mi tío continuaba con la mirada vacua y el rostro inexpresivo, llevándose el curry a la boca de manera mecánica. No había el menor ambiente de estar cenando juntos. Aún así, por fuerza tenía que sentarle mejor que no comer nada. Sabo y los demás están muy preocupados. Dicen que tienen muchas ganas de verte otra vez abriendo la librería. Le transmití las palabras de Sawa y compañía mientras me comía aquel curry que para mi gusto era demasiado suave. Ah, sí. Vaya, lo siento mucho. Todo el mundo te está esperando. Ya. En adelante yo también te echaré una mano. ¿Vamos juntos un día? Bueno, lo pensaré. Mi tío se limitaba a encadenar una palabra tras otra sin poner emoción alguna. Después dijo: Lo siento, ya estoy lleno, y dejó la cuchara a un lado. No había comido ni la mitad, todavía estaba muy débil, pero resultaba evidente que no podía seguir así. Le hice una promesa a la tía Momoko, que ayudaría al tío a salir adelante, pero cuando me ponía a pensar qué podía hacer en concreto, no llegaba a ninguna conclusión. Podía cocinar para él, encargarme de lavar la ropa o dar la conversación, poco más. Si por lo menos abriese la librería, le podría ayudar de más formas. Escucha, tío, le dije con tono preocupado. ¿Sí? No pensarás dejar cerrada la librería definitivamente, ¿no? Por supuesto que me parece muy importante que descanses, pero ahora se trata solo de eso, ¿verdad? De una pausa. El tío Satoru alzó el rostro como sorprendido ante mis palabras. Sin embargo, enseguida volvió a su cara sombría y mirar hacia abajo. No lo sé, tío, de verdad que no lo sé. No es que haya perdido las ganas de seguir con la librería, y sé perfectamente que hay clientes esperando a que abra otra vez, pero me resulta muy duro. Comencé a trabajar en esa librería junto con Momoko. Aún después de que ella se marchara, pude seguir yo solo porque sabía que en algún lugar lejano debajo del cielo continuaba con vida. Quería conservar un sitio al que ella pudiera volver cuando estuviera cansada o herida o le pasara algo. Fue gracias a ese estado de ánimo. Mientras decía estas cosas, la cara de mi tío fue cobrando cada vez mayor rigidez. A veces aparecía un gesto de sufrimiento. Pero ahora estar allí se me hace muy duro. Hay demasiados recuerdos entre aquellas paredes. Todos esos recuerdos me hablan sin cesar de la muerte de Momoko. No quiero avanzar en el tiempo. Si avanzo, Momoko se alejará cada vez más de mí.
El tío Satoru tenía ahora la mirada clavada en el reloj de pared que había en la viga del rincón más allá de donde yo me sentaba. Era un reloj que seguía en activo desde los tiempos del abuelo y que hacía un pequeño chasquido según marcaba con precisión los minutos. El tío parecía decidido a detener incluso las agujas de aquel reloj, pero no podía permitir que hiciera algo semejante. Comencé a hablarle muy despacio. Comprendo cómo te sientes. Por lo menos creo que comprendo un poco, porque yo también quería mucho a la tía Momoko. Pero estás equivocado, y tú lo sabes, ¿verdad? Nosotros aún estamos vivos, y el tiempo no se detiene. Por eso, aunque nos cueste levantar los pies, tenemos que seguir avanzando paso a paso. Sentí que se me hacía un nudo en el corazón, pero continué hablando. Aunque eso signifique tener que ir dejando atrás a los que ya no están. Takako-chan. Por más que intentaba hablar a mi tío mirándole a los ojos, él apartaba la vista, pero sin importarme su actitud no dejé de hablar. Me parece que no lo entiendes. Me has enseñado muchas cosas a lo largo de los años. Y me has dicho muchas cosas importantes. Por eso ahora, aunque tenga la cabeza un poco revuelta, he escogido unas palabras que deseo que lleguen a tu corazón. No son frases que me hayas enseñado tú, sino que las he pensado por mí misma. Me he dado cuenta de lo importante que es tratar con la gente usando tus propias palabras. Mi tío, sin dar muestras de si estaba escuchando o no, tenía ahora los ojos cerrados. Pero al final, como si hubiera dado todo por imposible, murmuró con voz lúgubre. Sí, es verdad. No entiendo nada, pero está bien así. Después de aquello, la librería Morisaki siguió sin abrir. Lo único que podía añadir yo a lo ya hecho era ir allí y mantenerla limpia. Si dejaba todos aquellos libros antiguos por largo tiempo en un espacio cerrado donde no corriese el aire, terminarían por llenarse de moho y convertirse en un material invendible. Quería mantener la librería en condiciones para cuando mi tío cambiase de opinión y decidiese a reabrirla. Sin duda, eso era lo que hubiera deseado también Momoko. Un día, a la salida del trabajo, utilicé la llave que conservaba desde los tiempos en que vivía allí y entré por la puerta de servicio. Por culpa de haber pasado más de un mes desatendida, el aire en el interior de la librería estaba cargado y con un fuerte olor a moho que se extendía por doquier. Buscando a tientas en la oscuridad, encontré el interruptor y al pulsarlo, los fluorescentes del techo comenzaron a parpadear con un débil chasquido. Entonces el interior de la librería se iluminó y debido al polvo acumulado estornudé. El sonido retumbó por todo el recinto. Comencé por abrir las ventanas al máximo para ventilar. Después, dedicándole un buen tiempo, barrí el suelo y limpié el polvo de las estanterías. Bajo la intensa luz blanca de los fluorescentes, la librería parecía aún más carente de vida, exactamente igual que si se tratara de un almacén subterráneo. Bastaba estar allí para que poco a poco se fuera calando en el cuerpo una sensación de soledad. Hasta el cojín Hiro, tanto tiempo desatendido por su dueño, tenía un aire tristón. Ese lugar tan querido por mi tío y tan importante para muchas personas se hallaba ahora en estado de total abandono y nadie lo necesitaba. ¡Qué sensación tan dolorosa! Subí al segundo piso y con una regadera regué las plantas que tenía la tía Momoko junto a la ventana. Llevaban tanto tiempo sin agua que estaban todas medio resecas e inclinadas hacia abajo, como avergonzadas. Murmuré un perdona, mientras iba empapando en abundancia cada una de ellas. Salí de la librería pasadas las 9. El aire de la noche era seco y un frío viento parecía aguijonear la piel. Me encogí en un acto reflejo. Me sorprendía ver lo intensamente blanco que se volvía mi aliento recortado contra la oscuridad. El invierno había vuelto. Las personas van desapareciendo de este mundo, pero las estaciones vuelven una y otra vez, incansables. Por obvio que resulte, en momentos como este no deja de parecerme una terrible injusticia. Me giré hacia la librería y tras murmurar mentalmente, hasta pronto, volveré sin falta, me alejé del lugar. Creo que estás haciendo una labor admirable, me elogiaba Wada al teléfono. Últimamente también yo ando un tanto alicaída, me sabe mal por él, pero enseguida busco consuelo en Wada. Pero por más que le hablo no sirve de nada, ya no sé qué hacer. Realmente, ¿qué más podía hacer para que, tal y como deseaba la tía Momoko, mi tío saliera adelante? Hay que comprenderlo. El señor Morisaki ha perdido a la persona más importante para él.
Supongo que no es comparable, pero si sucediera algo y no pudiera volver a verte, seguramente yo mismo mandaría todo a la porra. Oyendo a Wada me imaginé también la situación contraria. Bastó un segundo de mi imaginación para que sintiera como si un oscuro velo cayera sobre mis ojos. Sí, yo también estaba muy triste por la muerte de Momoko, pero no debía llegar ni una ínfima parte de la tristeza que embargaba al tío Satoru. Me arrepentía de haberle dicho aquel día en su casa que yo también comprendía un poco cómo se sentía. Menuda arrogancia. Para él, la existencia de Momoko debía de ser igual que la de Kazue para Oda Sakunosuke. Para mi tío la librería debía ser además el símbolo de los días que pasó junto a Momoko. En la librería Morisaki hay demasiados recuerdos. Recuerdo el rostro de mi tío cuando dijo aquello, tristes y alegres, que fueron acumulándose allí a lo largo de 20 años como los estratos de un terreno. Probablemente todavía le resulte muy duro incluso intentar recordar aquellos días, siguió Wada, pero seguro que algún día, precisamente porque hay allí tantos recuerdos acumulados, se dará cuenta de que la librería es un lugar importante. Creo que lo mejor es que confíes en ello y le esperes hasta entonces. Sí, es lo único que puedo hacer. En adelante buscaba tiempo para acudir cada 3 o 4 días a la librería y dedicarme con afán a su mantenimiento. Con todo, aparte de ventilar, limpiar y verificar que los libros no se enmohecieran, poco más podía hacer. Pero aunque fuera solo eso, bastaba para que si un día se decidía a abrir la librería, pudiera hacerlo sin más dilación. Decidimos que una de esas noches Tomo-chan se reuniría conmigo en la librería. A decir verdad, cuando estaba sola de noche en el local, también yo empezaba a acordarme de muchas cosas y a veces lo pasaba muy mal. Por eso, era muy de agradecer que ella viniese a acompañarme. Siendo 2, la limpieza se terminó en menos de media hora. Tomo-chan, muy animada, propuso que ordenásemos también los volúmenes del segundo piso, pero si nos poníamos a ello corríamos el peligro de perder el último tren, así que lo rechacé diciendo que lo dejásemos para la próxima vez. Sea como fuere, tanto en el funeral de la tía Momoko como en estas cosas de un tiempo a esta parte, Tomoko me ayuda mucho. Realmente le estoy muy agradecida. Como era una buena ocasión para ello, aproveché para darle las gracias una vez más por todo lo que hacía, pero Tomo-chan me contestó con su habitual modestia. No hay de qué, si lo que yo hago no es gran cosa, pero alguna molestia sí que te supone, insistí. Cuando vuelva a casa de mis padres para las fiestas de finales de año, he pensado verme con aquel chico que fue novio de mi hermana, dijo de pronto Tomoko. ¿Eh? ¿Sí? Sí, como parece que siempre pregunta por mí, me gustaría disculparme correctamente por estar siempre esquivándolo. Quizás suene un poco exagerado hablar de cerrar el asunto, pero en cualquier caso, creo que haciéndolo así me será más fácil mirar hacia adelante. Ya entiendo, sí, sin duda es mucho mejor así. Me alegraba mucho que Tomo-chan pensara de esa manera, y no podía sentirme más de acuerdo con ella. Ha sido gracias a ti y a Takano-kun que he conseguido cambiar mi forma de ver las cosas. Entonces me apresuré a contestarle. No, si yo no he hecho nada. Tomo-chan dejó escapar una risita. ¿Ves? Dices lo mismo que yo. Por eso estamos a la par. Yo no hago lo que hago porque desagradecimiento, ni tú tampoco. Así funcionan las cosas. Llegaron los primeros días de diciembre, y la rutilante iluminación propia de la época se extendía por la ciudad. Cierta noche, siguiendo la costumbre, me pasé por la librería Morisaki para ventilar y limpiar un poco. Entonces, cuando terminé las tareas habituales y ya era hora de marcharse, de pronto perdí las ganas de hacerlo. De alguna manera sentí que me costaba abandonar el lugar. Pensé que me gustaría quedarme un rato más. Entonces me senté en la silla de detrás del mostrador, sin ningún motivo concreto. Me quedé allí divagando distraídamente. Había encendido la calefacción, pero como hasta hace un rato las ventanas habían estado abiertas, hacía casi tanto frío dentro como afuera. Frotándome las manos, deseé que el recinto se calentara cuanto antes. Miré el reloj de la pared y vi que ya casi marcaban las 10. Pensaba que debería de marcharme enseguida, pero por el contrario, mi cuerpo no hacía nada por moverse. Al otro lado de la ventana se oía cierto bullicio de un grupito de gente que pasaba por la calle, quizá de vuelta de alguna fiesta de despedida de año. Entonces, imprevistamente, mis ojos se posaron en un cuaderno de anotaciones guardado debajo del mostrador. Bueno, era un cuaderno de anotaciones, sí, pero tratándose de una librería como esta, no se apuntaba gran cosa en él.
el título de los libros vendidos y el precio cobrado, poco más. El que solía usar mi tío tenía cubiertas de cuero y era más grueso, además de estar muy desgastado por el uso. En cambio, este era finito y comparativamente nuevo. Pensando que podría ser aquel cuaderno que parecía medio escondido allí, lo saqué para echarle una ojeada. ¡Ah! No pude evitar una exclamación de sorpresa al abrirlo. Tenía un buen número de páginas escritas con letra apretada. Era la letra de la tía Momoko. Parecía un diario, o mejor dicho, una serie de anotaciones relativas a lo que sucedía en la librería, haciendo constar también cosas como la fecha o el clima. Comenzaba unos días después de que ella regresara de repente a la librería y se instalara a vivir en el segundo piso. Hoy ha habido una buena venta de libros y Satoru está contento. Ha venido Kurata-san y ha pedido que le guardásemos un libro de Mori Ogai que llevaba tiempo buscando. Acordarse de ordenar los libros de la mesita de fuera. Por culpa de la lluvia, 0 ventas hasta el mediodía. Triste. Parece que hoy le pasa algo a Takako, me preocupa. Después de leer las primeras páginas cerré el cuaderno de golpe. Ahí se conservaba nítidamente una parte de los pensamientos de Momoko. Estaban grabados los días que había pasado con mi tío o conmigo. El texto no era ninguna obra maestra ni los recuerdos póstumos de un literato, pero era muy importante para personas como nosotros. Pensé que mi tío tenía que leerlo cuanto antes. Me levanté a toda velocidad de la silla y salí disparada hacia la puerta trasera, que abrí con gran impulso e intención de precipitarme hacia el exterior. Entonces casi me di bruces con él, que por algún motivo estaba allí de pie, con un jadeo que le hacía temblar los hombros. Me miró con cara de sorpresa, pero al instante su expresión cambió su habitual aire desanimado. «Así que eras tú», murmuró el tío Satoru sonriendo sin fuerzas. Sentí que me apetecía dar un paseo por la zona de las librerías de segunda mano, y entonces vi que la luz estaba encendida. Al contemplar su cara no me hizo falta escuchar el resto. Mi tío había sufrido la ilusión de que quizá Momoko se encontraba en la librería, aunque la razón le estuviera diciendo que eso era imposible. Pero yo, a mi vez, me llevé una enorme sorpresa que me dejó sin palabras al ver aparecer a mi tío allí. «¿Takako-chan?», me miró con cara de no entender nada. ¿Cómo podía producirse una ocasión tan propicia? No pude sino pensar que una fuerza invisible había trabajado para ello, que había sucedido algo misterioso o inexplicable. Había encontrado las notas de Momoko-san y al momento pensé que tenía que enseñárselas a mi tío cuanto antes, y ahora me veía con el propio interesado ante mí. Sin conseguir todavía recuperar mi ánimo por completo, saqué el cuaderno de notas y se lo mostré. «Mira, ese es el cuaderno en el que escribía Momoko». «¿Sí? ¿Momoko?». El tío Satoru se quedó unos momentos mirando de hito en hito el cuaderno que yo sostenía y finalmente alargó la mano hacia él. «¿Te importa que me siente?». Entró en la librería. Mi tío se sentó encima de su cojín especial y comenzó a pasar lentamente las páginas del cuaderno. Entonces, después de seguir con la vista línea tras línea, murmuró con una sonrisa: «No tenía ni idea de que esa mujer anduviera escribiendo unas notas así. ¿Verdad? Ni yo». Por fin la estufa había conseguido calentar la librería y había una temperatura agradable. Mi tío, como si quisiera meterse dentro, continuaba con la cabeza inclinada sobre el cuaderno, leyendo página tras página. En el silencio reinante se escuchaba el crujir del papel al pasar las páginas. Entonces, cuando ya me dirigía al segundo piso para buscar una tetera y preparar un poco de té, mi tío soltó una exclamación. «¡Ah! ¿Qué pasa?». Extrañada miré desde un costado y entonces yo tampoco pude evitar un grito. En la última página había un largo texto encabezado por un «para Satoru». También ponía la fecha, que era la de 2 días antes de que Momoko se desmayara y se la llevaran en ambulancia. Pero esto... Antes de que acabara de hablar, mi tío asintió en silencio sin apartar la vista en el cuaderno. Sus manos temblaban un poco. «¿Prefieres que salga un rato?». «No, está bien. Quédate aquí». «De acuerdo». Me quedé a su lado en silencio. Mi tío dedicó un buen tiempo a leer aquel texto y después se quedó otro rato igual de largo mirando al techo. Entonces se sentó en una postura más formal y volvió a leer el texto mucho más despacio todavía. Durante ese tiempo me dediqué a pasar la vista por los anaqueles o a caminar lentamente entre los pasillos que formaban las estanterías, hasta que una vez que pasé a su lado mi tío me sorprendió al extender hacia mí el cuaderno sin medir palabra. «No, esa carta no es para mí. Es igual, quiero que la leas tú también».
El tío me miraba fijamente y continuaba extendiendo el cuaderno hacia mí, invitándome a leerlo. Estuve dudando un rato, pero al final me decidí a aceptarlo. Para Satoru. No sé cuándo encontrarás este cuaderno, si para entonces ya seas completamente recuperado y vuelvas a trabajar como antes. No habrá ninguna necesidad de que te molestes en leer mi carta. Si se da ese caso, suénate las narices con el papel y luego tíralo, por favor. Pensé en dejar un testamento, pero si lo hubiera hecho, lo habrías leído enseguida. Entonces me pareció que eso no tendría ningún sentido y preferí escribir estas palabras aquí. Léelo pues como si fuera mi testamento. Por desgracia, no me ha sido posible vivir más tiempo que tú. Supongo que es una voluntad superior quien decide estas cosas. Lo siento mucho, pero tendré que ser yo quien se marche primero. Me resulta muy duro dejar solo a un quejica como tú, si hasta cuando me pediste que fuera tu mujer lloriqueabas diciendo, puede que para ti sea posible vivir con otros hombres, pero yo no puedo vivir sin nadie que no seas tú. En aquella ocasión me reí y te contesté, qué pesado eres, pero en realidad estaba muy contenta. Creo que no podría encontrar en todo el mundo otro hombre capaz de decirme algo tan vergonzoso y a la vez tan encantador. Y la verdad es que tampoco yo podría vivir con otro hombre que no fueras tú. Desde entonces pasamos muchos días agradables compartiendo dificultades y alegrías, ¿verdad? Pero por culpa de mi conducta caprichosa, sé que te causé también muchos problemas. Aún así, viniste a despedirme cuando decidí marcharme, y me pediste que volviera contigo. Tu amabilidad llega a un punto casi insoportable, tan amable que hasta el último momento sigues preocupándote por mí. Nunca dejas de hacerlo. He decidido que en el tiempo que me quede hasta que muera, todos los días te veré una vez, te daré las gracias sin falta. Y creo que aún así, no será suficiente para agradecerte todo lo que has hecho por mí. En cualquier caso, me alegraría mucho que comprendieras, aunque fuera un poco, lo agradecida que estoy. Bueno, me está quedando un texto cada vez más incoherente. Creo que la palabra incoherente se escribe con estos ideogramas, ¿no? Pero aunque esté un poco mal escrita, supongo que la entenderás. En cualquier caso, lo que quiero que entiendas es que, al igual que para mí tu recuerdo es algo valioso, deseo que tu recuerdo mío se convierta en algo agradable, y no en causa de tristeza. Si vas a vivir a partir de ahora todos tus días con la misma cara de sufrimiento con que te vi en el hospital, que sepas por favor que ese no es mi deseo. Quiero que sonrías. Me gusta tu rostro cuando sonríes. Tienes muchas personas a tu alrededor en las que apoyarte. Recuérdalo y acepta el cariño que te ofrecen. Y mi intención es pedirle un favor especial al respecto a la persona que más me gusta y en la que más confío de todas ellas. Por último, una sola cosa más. Por favor, sigue abriendo la librería Morisaki. Ese lugar es la prueba de que estuvimos juntos. Sé muy bien lo mucho que la amas, pero yo también siento ese mismo amor. Me hubiera gustado, aunque fuera un poco más, seguirte viendo trabajar en la librería. Porque cuando estás aquí es cuando tienes un aspecto más admirable. Sé que es un deseo caprichoso por mi parte, pero por lo menos me gustaría pedirte que siguieras saliendo adelante junto a la librería Morisaki. Por favor, Satoru, encárgate de seguir protegiendo esa librería donde se amontonan los recuerdos nuestros y de tantas personas. Morisaki Momoko. Qué tramposa la tía Momoko. Si tenía guardada esta última bala, ya podría habérmelo dicho. Seguramente tenía previsto que el tío Satoru pensara en cerrar la librería y dejó preparado este texto a modo de seguro contra el cierre. No había forma de saberlo, pero fuera como fuere, la carta rebosaba de cariño hacia Satoru y hacia la librería. Expresaba a la perfección los sentimientos de Momoko-san y hasta me llamaba la persona que más me gusta. Cuando le devolví el cuaderno a mi tío, esbozó una sonrisa amarga y dijo: hay que ver con esta mujer, Takako-chan. ¿Qué te pidió Momoko? ¿No te habrá causado algunas molestias? Vamos, tío, ya es suficiente. Cuando le dije eso, mi tío abrió mucho los ojos como fingiendo sorpresa y sonrió. ¿El qué? Que hagas lo que dijo la tía Momoko, que quería que después de entristecerte a gusto, vivieras tirando hacia adelante con esperanza. Es que verás, Takako-chan, yo
Sin dejar que terminase de replicarme, continué hablando. Yo no puedo hacer gran cosa por ti. No puedo hacer gran cosa. Pero llorar contigo sí que puedo. Así que deja ya de sufrir a solas de esa manera. El tío Satoru apretó con fuerza el cuaderno. Oh, por Dios. El tío Satoru apretó con fuerza el cuaderno y se quedó mirándolo fijamente, sin mover un músculo durante largo rato. Entonces sus labios comenzaron a temblar levemente y de pronto, como si fuera el aullido de una bestia, empezó a gritar. Como si estuviera expulsando todo el aire de su interior. Continuó emitiendo una serie de gritos inarticulados. Me acerqué a él y le di masajes en aquella espalda ahora tan delgada, intentando que se calmara, y viéndole en aquel estado, las lágrimas afloraron de golpe. Cada vez que me veía aparecer en la habitación, esa mujer me decía gracias, y por más que pedía que la dejara de decir eso, que me iba a volver turámbula, ella insistía, hasta el último día. Ya sin reparo alguno nos pusimos ambos a llorar y berrear. Nuestros gritos sonaban al unísono. Mi tío se derrumbó de rodillas y se cubrió el rostro con las manos. Y yo a su lado seguí masajeándole la espalda sin hacer caso de mis propios lagrimones que goteaban sobre el suelo. En plena noche, nuestros gemidos y arcadas reverberaban en la vacía librería. Atravesaban todo el recinto haciendo vibrar el aire. Era como si toda la librería emitiera un lamento de condolencia por la muerte de Momoko. Como si se uniera a nuestra tristeza. Continuamos llorando sin descanso. Por más que llorábamos, las lágrimas no se acababan nunca. El eco de nuestros llantos seguían llenando la librería. Durante un largo e intenso tiempo, la noche nos envolvió en su afectuoso manto, a nosotros dos y a la librería. Inesperadamente fue Wada quien a la tarde siguiente me dio a conocer que la librería había reabierto sus puertas. «Tengo una buena noticia», dijo Wada al teléfono muy excitado, cosa rara en él. «Hoy he terminado pronto el trabajo y me he dado una vuelta por el barrio de las librerías de segunda mano. Y sorpresa, he visto la luz encendida en la librería Morisaki». Wada hablaba de forma atropellada. «Ah, vaya». Yo todavía seguía en la oficina, así que había salido un momento al pasillo para hablar. Exhalé un suspiro de alivio. No pareces muy contenta. ¿Lo sabías ya por boca del señor Morisaki o de Sabu? No, pero estaba segura de que abriría dentro de poco. Gracias por llamar, Akira. Era muy propio del tío Satoru abrir desde el mismo día siguiente después de lo que pasó anoche. En cambio, a mí me dio un poco de vergüenza aparecer por la oficina con la cara botargada, después de llorar tanto la noche anterior. Ya entiendo. Bueno, en cualquier caso es una buena noticia. Me ha alegrado tanto como si fuera cosa mía y por eso estaba tan excitado. Y es que además entré en la librería y el señor Morisaki incluso me ofreció un té diciendo gracias por haber venido al funeral. ¿Sí? No me digas. Entonces le conté que estaba escribiendo una novela ambientada en esa librería y me dijo que cuando la terminase se la llevase para que la leyera y que si era aburrida me soltaría todo tipo de improperios. Pero ¿cómo dice eso? Menudo impertinente, le dije atónita. No, si a mí me alegró muchísimo. Bueno, sea como fuere, qué bien, ¿no? Sí. La escena de noche pareció un sueño. Fue encontrar el cuaderno de notas y aparecer allí mi tío de pronto. Había sido un plan de Momoko-san, tal y como me dio la impresión. Preocupado por la continua tristeza en que se sumía mi tío, la idea me rondaba vagamente por la cabeza, pero decidí dejar de pensar en ello. Total, por más que lo pensara, no iba a llegar a ninguna conclusión. Lo importante era que de aquí en adelante podríamos vivir mirando al futuro. Solo eso. Akira, ¿te importa que vaya yo también allí cuando salga del trabajo? Por mi bien, pero el señor Morisaki ya se ha marchado. No importa, aún así. Bueno, entonces, ¿en el subol? Sí. Vale. Al otro lado de la ventana ya se extendía la oscuridad y brillaba una luna grande, a la que le faltaba apenas un poco para llegar al plenilunio. Capítulo 16. Los días en que no tengo que ir al trabajo me dedico a caminar por esas estrechas callejuelas de siempre a las que estoy acostumbrada. Era una tarde de febrero,
soleada pero todavía fría. El cielo tenía un azul pálido y flotaba en él algunas nubecillas, que parecían pintadas con acuarelas. Los guantes de la tía Momoko me calentaban las manos. También ese día la atmósfera del barrio de las librerías estaba cargada de paz. La gente con la que me cruzaba caminaba despacio, relajada. Avancé por una calle donde se alineaban las edificaciones bajas y doblé por una callecita lateral. Y entonces, tal y como prevía, alguien comenzó a llamarme a veces por mi nombre, Takako-chan. Avergonzada, apreté el paso y me acerqué al dueño de aquella voz, comenzando a protestar. ¿Pero no te digo siempre que no me llames a plena voz en medio de la calle? ¿Y por qué no? Porque ya te he dicho que me da vergüenza. Por más que se lo digo, mi tío sigue haciendo lo mismo. Es una lata, pero una parte de mí se tranquiliza al escuchar esa voz. Este lugar es el sitio al que pertenezco. El lugar que me acoge, porque me hace sentir así. ¿Todo bien?, me pregunta mi tío todo sonriente. Sí, todo bien. Entonces perfecto. Hace frío, ¿eh? Vamos a tomar un té calentito. Sí. Después de aquel incidente, la librería Morisaki ha vuelto a funcionar con normalidad. Todos los días, de la mañana a la noche. Exactamente igual que antes. En cuanto reabrió, mi tío decía quejumbroso: ¡qué desastre! Como he cerrado más de un mes, tenemos 0 ingresos. Pero al haber abierto a pesar de todo, la noticia terminó por causar un pequeño revuelo. Los clientes regulares comenzaron a escuchar rumores de la reapertura, y Sabo en cabeza, todos los días aparecían por allí. Así que, junto con la apertura diaria, la primera tarea a la que se veía abocado mi tío era la de hacer reverencias de disculpa a todos aquellos clientes. Claro que para ellos suponía una alegría tal que ni uno solo estaba enfadado como para reprocharle nada. Mi tío, arropado por el cariño de todos sus clientes regulares, realmente parecía muy feliz. Bastaba ver la expresión de su rostro para comprender que ya no era necesario preocuparse de nada. Por supuesto que no se había recuperado de la muerte de Momoko, en absoluto. La tristeza de la pérdida seguramente le acompañaría para siempre, pero mi tío había decidido mirar hacia adelante, seguir adelante aún con la tristeza a cuestas. En cuanto a mí, también se ha producido un pequeño cambio. Dentro de poco me casaré con Wada. Ya nos hemos presentado mutuamente a nuestros padres y ahora estamos buscando entre los dos una casa donde vivir. En realidad, el motivo de ir hoy a la librería es contarle todo esto a mi tío. Sin embargo, él no ha abandonado su sentimiento de enemistad hacia Wada, y cada vez que, como quien no quiere la cosa, menciono su nombre, de pronto cambia de tema con rostro muy serio y dice cosas como: me pregunto cómo afectará el libro electrónico o la crisis del mundo editorial al mercado de los libros de segunda mano. No sé qué hacer. Ay, a veces acaba uno hasta con la coronilla con las cosas de este hombre. Estoy segura al 100% de que si estuviera la tía Momoko aquí diría algo similar. Realmente me parecía que estuviera a mi lado bebiendo su té. Bueno, ¿qué se le va a hacer? El tío es así. Mientras hacía este comentario con una sonrisa forzada, me giré hacia un lado como dirigiéndome a Momoko. Por lo que mi tío se quedó boquiabierto. ¿Eh? ¿Cómo? Nada, no pasa nada. Le contesté disimulando con una risita. Oye, ¿te acuerdas cuando fuimos una vez juntos a las fiestas de verano? ¿Las fiestas de verano? Sí, cuando yo era niña. Fuimos los dos juntos, ¿lo recuerdas? Ah, sí, ahora que lo dices, se oía la música de los tambores y tú insistías en que querías ir de todas maneras. Eso es. Y a la vuelta me compraste un helado en una tienda 24 horas. Sí, cierto. Sonrió mi tío recordando la escena. Estábamos tristes porque se había acabado. ¿Pero a qué viene eso ahora tan de repente? Cuando la tía Momoko me pidió en la habitación del hospital que le contara una historia, le conté la de aquella noche. ¿Ah, sí? Me dijo que le hubiera gustado estar allí. Ya. Me acuerdo a menudo de esa noche. Ya veo. Pues sí, lo decía solo por eso. Sorbimos nuestro té a un tiempo. Recordé el rostro de Momoko en aquella ocasión. Mi tío a su vez debía estar perdido en algún recuerdo, porque sonreía. Estando así los dos embargados de un profundo sentimiento, escuchamos el ruido de la puerta al abrirse con suavidad, y al mirar, se me escapó una exclamación de sorpresa. El rostro que asomó por el vano de la puerta era nada menos que el de aquel misterioso parroquiano, el anciano de las bolsas de papel. Llevaba muchísimo tiempo sin venir. Llevaba bolsas de papel en ambas manos, ya con libros, y entró en la librería con la misma cara de siempre. Recorrí su figura con la mirada, sin dar crédito a lo que veía. El anciano ya no vestía aquel jersey de siempre.
aquella reliquia arqueológica. Era un jersey gris del mismo color que el otro, pero esta vez tenía tejida en el centro una vistosa cabeza de ciervo, pero sobre todo era nuevo. Y ya para culminar la sorpresa, después de rebuscar en las estanterías, escoger algunos libros y traerlos a la caja para pagar, le dijo a mi tío: «Vaya, me alegro de que siga con el negocio». Hasta ahora, pasara lo que pasara, nunca había dicho una sola palabra. Incluso mi tío pareció un poco sorprendido, pero rascándose un poco la cabeza como avergonzado le pidió disculpas. «Sí, bueno, siento las molestias. Es que quería descansar un poco. Pensé que había quebrado». Después de este comentario enunciado en voz baja y pausada, el anciano, sin esperar la respuesta de mi tío, embutió los volúmenes en sus bolsas de papel y, sin más, salió de la librería. Como arrastrados por él, salimos también nosotros dos y nos quedamos de pie hombro con hombro, mirando cómo se alejaba con pasos vacilantes. «Pues parece que sigue bien de salud», dije contenta a mi tío por la visita de tan inesperado cliente. El anciano terminó por perderse de vista. Fuera hacía frío y además viento, pero el agradable sol del atardecer iluminaba el callejón con suavidad. «Sí, menos mal». «Seguro que mientras estábamos cerrados vino alguna vez». «Sí, lo siento por él». «El jersey era nuevo, ¿eh?» «Sí, nuevo. Y elegante». «Sí, elegante también». «¿Lo habrá comprado porque ya era imposible ponerse el otro?» «Takako-chan, perdón, ya lo sé, nada de indagaciones, ¿verdad?» «Eso es», asintió mi tío con firmeza para proseguir como dirigiéndose a sí mismo. «Aquí estamos solo para vender libros». Parecía de buen humor, incluso rebosante de orgullo. Una vez leí cierta frase en un libro de uno de mis autores favoritos. Las personas vamos olvidando muchas cosas. Gracias a olvidar muchas cosas podemos seguir viviendo. Sin embargo, las cosas que nos marcan el corazón son como las olas que van dejando un rastro sobre la arena y siempre están ahí. Me gustaría de todo corazón que así fuera. Esas palabras me hacen sentir llena de esperanza. Por algún punto lejano del firmamento cruzaba un avión dejando tras de sí la estela de una nube recién nacida. «Mira, tío, la nube de un avión», dije señalando al cielo. El tío Satoru levantó la vista y dejó escapar un mientras se entrecerraba los ojos. La estela del avión fue alargándose cada vez más, trazando una nítida línea blanca sobre el azul del cielo que parecía no terminar nunca. Esta es nuestra pequeña librería de segunda mano, en el barrio Tokiota de los Libros del Viejo. Una librería repleta de pequeñas historias, y además, repleta de los profundos recuerdos de muchas personas. Y este es el final de Una velada en la librería Morisaki de Satoshi Yagisawa. Si has llegado hasta el final, te agradezco mucho por estarme acompañando en toda esta lectura. Si te gustó, por favor, cuéntame aquí en los comentarios qué te pareció la historia, cuál fue tu momento favorito. Perdónenme por esos momentos donde me gana el llanto y tengo que hacer mis pausas. Pero pues, así sabemos que es una historia muy bonita. Una historia que nos mueve algo dentro de nosotros. Y pues nada, les invito a que le den like, a que se suscriban para que no se pierdan de las siguientes narraciones. Por ahí tengo algunos libros que me gustaría leer, tanto literatura japonesa así como literatura un tanto más... no sé qué nombre ponerle porque no es de autoayuda como tal, pero sí de conocimiento interno o como ese tipo de filosofías, vaya. Así que nuevamente suscríbanse para que no se pierdan todas esas narraciones que se vienen en camino. Y por sobre todo, y como siempre, que si les gustó la lectura y se quieren dar la oportunidad de consumir la obra original para apoyar a su autor. Como siempre, muchas gracias y ya nos estaremos viendo en otro directo. Adiós.